No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Me desperté en mitad de la noche por un golpe seco, nada fuerte, nada alarmante, de esos ruidos que podrían ser la casa acomodándose, el viento o algo cayéndose en otra habitación. De hecho, si no fuera porque abrí los ojos, probablemente ni lo recordaría. Mi cuarto estaba casi a oscuras, iluminado solo por la luz tenue que entraba desde la calle. Al principio pensé que seguía soñando, porque lo primero que vi no tenía sentido. Había un hombre sentado en el borde de mi cama. No se movía, no hablaba, simplemente estaba ahí. Lo extraño es que no sentí miedo, ni siquiera sorpresa. En cualquier otra situación habría salido corriendo, gritado o al menos me habría quedado paralizado. Pero no, me sentía tranquilo, extrañamente tranquilo. Como cuando te despiertas medio dormido y todo parece lento y sin importancia. No reconocía su cara, nunca lo había visto antes, al menos que yo supiera. Era un hombre adulto, normal, sin nada especialmente llamativo, ni una sonrisa exagerada, ni una mirada amenazante. De hecho, transmitía algo familiar, seguro, como si no tuviera ningún motivo para preocuparme por él. Recuerdo pensar de forma muy vaga que todo estaba bien, que no pasaba nada, y con ese pensamiento, sin hacer preguntas ni intentar entender nada, me volví a quedar dormido. A la mañana siguiente me desperté como cualquier otro día. Fui al colegio, hice lo de siempre, y el recuerdo de la noche anterior empezó a sentirse borroso, como un sueño raro que no sabes si fue real o no. No se lo conté a nadie porque no parecía importante. No había pasado nada, en realidad. Hasta 3 días después. Ese día mi madre recibió una foto por el móvil. Era de un primo mío, uno del que casi nunca se habla. Según me han contado, solo lo vi una vez cuando yo era un bebé de días. Después cada uno siguió con su vida y nunca volvimos a coincidir. Siempre me dijeron que nos parecíamos mucho. Cuando vi la foto sentí un frío inmediato en el estómago. El hombre de la imagen era exactamente el mismo que había estado sentado en mi cama aquella noche. No parecido, no más o menos. Era él. La misma cara, la misma expresión, incluso la forma de la mirada. Encajaba demasiado bien como para ser casualidad. Me quedé mirando la pantalla sin decir nada. Nadie más notó nada raro. Para ellos solo era una foto familiar más. Para mí era la confirmación de que aquello no había sido un sueño. No dije nada. Pensé en contárselo a mis padres, pero sabía exactamente cómo sonaría. Despertarse de noche, ver a un hombre, quedarse tranquilo, volver a dormir. No tenía pruebas, no tenía explicación, solo una historia que me haría quedar como alguien imaginando cosas. Así que me lo guardé. Desde entonces no he vuelto a ver nada extraño, no más ruidos, no más visitas nocturnas, pero tampoco he dejado de pensarlo, porque lo que más me inquieta no es haber visto a alguien en mi habitación, sino haberme sentido tan en calma. Como si, de alguna forma que no entiendo, se suponía que debía estar ahí, y aún hoy me pregunto, ¿qué fue exactamente lo que vi esa noche? ¿Por qué él? ¿Y por qué sigo sintiendo que, aunque no lo comprenda, aquello no fue una amenaza, sino algo que simplemente pasó, sin explicación y sin intención de ser entendida? Eso es lo que más miedo da de todo. Cuando era niña, allá por los años 80, mi habitación era mi pequeño universo. No era nada especial para un adulto, pero para mí lo tenía todo. Lo más impresionante era un armario enorme, de esos que ocupan toda una pared, con puertas altas y profundas, que parecían no tener fondo. Para mí, no era solo un armario, era una promesa. Desde muy pequeña, tuve un sueño recurrente. No aparecía todas las noches, pero sí lo suficiente como para quedarse grabado en mi memoria. En el sueño, yo estaba en mi cuarto, exactamente como era en la vida real. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Abría una de las puertas del armario, apartaba algunas cosas de una balda, ropa vieja, cajas, cosas sin importancia, y ahí estaba, oculto entre las sombras, como si siempre hubiera estado esperando a que lo encontrara. Aparecía un pasadizo secreto, un túnel, de esos que solo existen en la imaginación de los niños, largos, oscuros y llenos de promesas. Sin pensarlo 2 veces, me metí adentro. No sentía miedo. Al contrario, sentía emoción. Me deslizaba por el túnel como si fuera un tobogán interminable durante lo que parecían edades enteras. No sabía a dónde iba a llevarme, pero eso era lo mejor de todo.
La razón por la que esos sueños eran tan especiales para mí era que el túnel nunca terminaba en el mismo sitio. Cada vez me llevaba a un lugar distinto. Sin embargo, todos esos lugares tenían cosas en común. Siempre estaban llenos de gente. Yo solo veía piernas, zapatos, maletas moviéndose de un lado a otro, porque claro, estaba viendo todo desde la altura de una niña pequeña. Había ruido constante, pasos, voces, ecos, sonidos mezclados que no lograba identificar del todo. También había un olor particular, no desagradable, pero muy marcado, una mezcla rara que nunca supe describir, pero que en el sueño tenía sentido. Las paredes estaban cubiertas de azulejos, de distintos colores y patrones. Me encantaba mirarlos. Sentía que estaba en un lugar enorme, gigantesco, y aún así, bajo techo. En esos sueños caminaba sin rumbo, observando, explorando. Me sentía libre, independiente, como si estuviera viviendo una aventura secreta que solo me pertenecía a mí. Eran sueños felices, de esos que te hacen despertar con una sensación agradable, aunque no sepas explicar por qué. Con el tiempo crecí, la infancia quedó atrás, la vida se llenó de otras cosas y esos sueños se fueron perdiendo entre recuerdos borrosos. Durante años no volví a pensar en ellos, hasta que tenía unos 18 años. Ese año hice el mejor viaje escolar de mi vida, Londres. Era mi primera vez en Inglaterra, mi primera vez en una ciudad tan grande, mi primer viaje fuera de mi país y, para colmo, mi primer vuelo en avión. Todo era nuevo. Estaba nerviosa, emocionada, con esa mezcla de miedo y entusiasmo que solo se tiene cuando eres joven y el mundo todavía parece enorme. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que sentí la primera vez que entré en una estación del metro de Londres. Recuerdo quedarme completamente paralizada, literalmente con la boca abierta, mirando a mi alrededor durante varios minutos sin moverme. El ruido, la gente pasando a mi alrededor como si yo fuera una roca en medio de una corriente, el eco de las voces, el olor, incluso los azulejos de las paredes. Lo supe de inmediato. Ya había estado allí, no en la vida real, en mis sueños. Era uno de esos lugares, exactamente uno de ellos. La sensación fue abrumadora. Una mezcla de asombro, alegría y algo muy difícil de explicar, como reencontrarte con un recuerdo que no sabías que era real. Durante ese viaje hice todo lo posible por visitar tantas estaciones de metro como pude, y en muchas de ellas sentía lo mismo, ese reconocimiento instantáneo, casi físico, como si mi cuerpo recordara antes que mi mente. Con los años he vuelto a Londres muchas veces. El metro ya no me impresiona como la primera vez, claro, pero cada vez que bajo las escaleras, cada vez que escucho ese ruido tan particular y huelo ese aire tan reconocible durante una fracción de segundo, vuelvo a ser esa niña, la niña que abría la puerta del armario, la que se metía sin miedo en un túnel oscuro, la que exploraba lugares que, de alguna manera, ya conocía. No sé cómo explicar lo que pasó. No sé si fue imaginación, coincidencia o algo que simplemente no tiene explicación lógica, pero todavía hoy, cada vez que tomo el metro de Londres, siento que estoy caminando dentro de un sueño que empezó muchos años antes de que yo supiera que ese lugar existía. Justo antes de empezar mi último año en la universidad, mis amigos, mis hermanos y yo alquilamos una casa a un par de calles del campus. Era una de esas casas viejas, grandes, pensadas claramente para estudiantes. Muchas habitaciones, escaleras que crujían, puertas que no cerraban del todo, y ese ambiente raro que tienen los lugares donde siempre hay gente entrando y saliendo. Aquel verano yo estaba tomando una clase extra. Nada especial, solo algo para adelantar créditos antes de que empezara el curso fuerte. Un día, cuando terminé la clase, recibí un mensaje de mi hermano. Me pedía que fuera a la casa a ayudarlo a montar unos muebles que había comprado para su habitación. Nada raro. Le dije que sí y me fui caminando hasta la casa. Entré, subí las escaleras y fui directo a su cuarto. Puse música, Led Zeppelin, bien alto, y me puse a montar el mueble. Los primeros 30 minutos pasaron sin ningún problema. Solo música, tornillos que no encajaban y yo maldiciendo al manual de instrucciones como cualquier persona normal. Y entonces pasó. De la nada mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Sentí algo muy fuerte, una especie de alarma interna. Esa sensación horrible de que no estás solo y de que deberías irte ya, no en 5 minutos, no cuando termines lo que estás haciendo, ahora. Apagué la música de golpe.
En cuanto el silencio llenó la habitación, me di cuenta de algo más inquietante. Podía escuchar pasos abajo, en la planta baja. Eso no tenía sentido. Ninguno de mis compañeros de casa debía estar ahí ese día. Lo sabía con seguridad. Aún así, cometí el error clásico de cualquier película de terror. Decidí bajar a ver quién era. Bajé las escaleras despacio, mirando a todos lados. No vi a nadie. Llamé en voz alta, pero nadie respondió. Recorrí toda la casa, habitación por habitación. Cada vez que entraba a una, revisaba bien y cerraba la puerta con llave al salir. Al final, había revisado absolutamente todo. Estaba solo. Eso debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo. Mi instinto seguía gritándome que me fuera. Esa sensación no desaparecía. Al contrario, se sentía más pesada, como si algo no encajara aunque todo pareciera normal. Decidí ignorarlo. Subí de nuevo al cuarto de mi hermano para terminar el mueble. Esta vez, para quedarme más tranquilo, cerré la puerta con llave. Pensé, estoy exagerando, solo me sugestioné. Otros 30 minutos pasaron, música, tornillos, insultos. Y entonces lo escuché, muy débil, pero claro, el sonido de una puerta abriéndose. Me quedé quieto. Pensé, eso es imposible. Todas las puertas estaban cerradas y con llave. Salí del cuarto y volví a revisar la casa entera. Todas las puertas seguían cerradas, todas. Fue entonces cuando lo entendí. Yo no había tenido que abrir la puerta del cuarto de mi hermano para revisar el resto de la casa antes. La puerta que se había abierto era esa, la puerta cerrada con llave que me separaba del resto de la casa. No entré en pánico, no grité, no corrí de inmediato. Subí las escaleras con toda la calma que pude fingir. Agarré mi mochila y entonces sí, bajé corriendo como nunca. Salí por la puerta principal y la cerré con llave detrás de mí. Justo cuando la cerré, escuché un golpe suave pero claro desde el otro lado, como si algo o alguien hubiera chocado contra la puerta desde dentro. No miré atrás, me fui. Nunca encontré una explicación. Nadie más notó nada extraño ese día. No había señales de que alguien hubiera entrado, nada roto, nada fuera de lugar. Pero desde entonces aprendí algo muy simple. Cuando tu instinto te dice que te vayas, más vale escucharlo. Durante años soñé con la misma casa. No era un sueño ocasional ni algo difuso. Volvía una y otra vez, con pequeños cambios, pero siempre con los mismos elementos clave. En el sueño, yo sabía perfectamente dónde estaba. No me sorprendía la casa, no la exploraba como algo nuevo. Era más bien como volver a un lugar conocido, uno que sentía familiar, aunque no supiera explicar por qué. La casa estaba en una zona rural, cerca del océano. Tenía un jardín amplio, algo descuidado, con árboles grandes que parecían llevar ahí décadas. Desde ciertos puntos se veía el mar, no de forma directa, pero sí esa luz particular que solo existe cerca de la costa. Siempre era de día, casi siempre nublado, y había una calma rara, como si el tiempo se moviera más lento allí. En los sueños no pasaba nada extraordinario. No había miedo, ni personas extrañas, ni situaciones raras. A veces caminaba alrededor de la casa, otras veces solo la observaba desde fuera. En algunas ocasiones entraba, pero el interior nunca era muy claro, como si no fuera lo importante. Lo importante era el lugar en sí, la sensación de estar ahí. Soñé con esa casa durante años, tanto tiempo que dejó de parecer un simple sueño y pasó a sentirse como un recuerdo que no sabía de dónde venía. Aún así, nunca le di demasiada importancia. Supuse que era una mezcla de lugares que había visto, paisajes parecidos, imágenes guardadas en algún rincón de la memoria, hasta el día en que la vi despierta. Iba en coche a unas 2 horas de donde vivo por una zona costera bastante rural. No es un lugar muy transitado, más bien lo contrario. De repente, al girar en una curva, la vi. Fue inmediato. No tuve que pensar ni comparar nada. Supe al instante que era esa casa, la del sueño. Todo coincidía. El terreno, los árboles, la forma en que la casa se asentaba en el paisaje, incluso la vista hacia el mar. Sentí una mezcla muy fuerte de sorpresa y reconocimiento, como cuando ves a alguien que no esperabas, pero sabes exactamente quién es. Me quedé mirando mientras pasaba, con el corazón acelerado. No me detuve en ese momento, pero durante el resto del trayecto no pude pensar en otra cosa. Traté de explicarlo de forma lógica. Seguramente había pasado por allí antes, había visto la casa sin darle importancia y mi mente la había guardado.
Con los años reapareció en mis sueños. Nada paranormal, nada raro, eso es lo que me repetía. Tiempo después volví a estar por esa zona y decidí parar. Quería verla de cerca, confirmar que era real, comprobar detalles, pero cuando llegué al lugar, no estaba. Pensé que me había equivocado de camino. Di la vuelta. Volví a recorrer la carretera. Nada. Me desvié por caminos secundarios. Tampoco. Busqué durante horas en un radio de unos 10 kilómetros en todas direcciones. No había muchas construcciones por allí, así que no era fácil confundirse. La casa había desaparecido. No solo eso, no había señales de que alguna vez hubiera estado allí. Ni cimientos, ni restos, ni un claro extraño en el terreno. Nada. Solo paisaje rural, árboles, caminos y el océano al fondo. Volví más veces, en distintos días, en distintas épocas del año, siempre con la misma sensación de estar cerca de encontrarla, pero nunca con resultados. La casa simplemente no estaba. Desde entonces no he vuelto a soñar con ella. No sé qué fue. No sé si mi mente mezcló recuerdos, si vi otra casa parecida o si algo se me quedó grabado de una forma que no entiendo. Pero lo que me sigue inquietando no es que desapareciera, sino lo real que se sintió cuando la vi, como si durante años hubiera estado soñando con un lugar que, por un momento, decidió mostrarse, y luego, igual que en los sueños, simplemente dejó de estar ahí. Varios años atrás yo seguía viviendo, al menos parcialmente, en la casa de mis padres. Era una de esas etapas raras en las que ya eres adulto, pero todavía vuelves a casa, usas tu antiguo cuarto y pasas demasiado tiempo en el sótano, como cuando eras adolescente. El sótano era mi refugio, una sala amplia, medio oscura, con una televisión grande, una computadora vieja pero fiel y un sillón gastado que parecía moldeado a mi cuerpo después de tantas horas sentado ahí. Ese día no tenía nada especial. No era un aniversario, ni un día particularmente bueno o malo. Simplemente estaba haciendo lo que hacía casi todas las noches, jugando World of Warcraft con unos amigos. Tenía los audífonos puestos y la música del juego a todo volumen, completamente metido en el dungeon, concentrado en no morir, en seguir instrucciones por chat de voz y en cumplir mi rol dentro del grupo. El mundo real estaba prácticamente apagado. De repente, sin ninguna razón clara, sentí algo muy extraño. No fue dolor ni miedo inmediato, sino una sensación rara, difícil de describir. Era como si mi cuerpo estuviera moviéndose aunque yo estuviera completamente quieto. Como si algo dentro de mí estuviera retrocediendo, alejándose, casi como si estuviera saliendo de mí mismo por un segundo. No duró mucho, tal vez un par de segundos, pero fue lo suficiente como para sacarme por completo de la partida. Me quedé sentado con las manos todavía sobre el teclado, tratando de entender qué acababa de pasar. No me sentía mareado ni enfermo, solo profundamente incómodo. Algo no estaba bien. Cerré el juego sin decirle nada a mis amigos. Me quité los audífonos y subí las escaleras hacia la cocina, casi en piloto automático. Era un día extrañamente cálido para la época del año y la ventana sobre el fregadero estaba abierta. La luz entraba de una forma tranquila, normal, casi demasiado normal. Me quedé ahí parado mirando alrededor, intentando entender por qué había subido. Literalmente me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? No tenía sed, no iba a comer nada, no estaba buscando a nadie. Entonces lo escuché. Al principio fue tan leve que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Un sonido débil, casi ahogado. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración y volvió a escucharse. Alguien estaba pidiendo ayuda. No era un grito fuerte, ni desesperado, sino algo roto, apagado, como si viniera de muy lejos. En ese momento sentí un nudo en el estómago. Un miedo frío, inmediato, que no te da tiempo de pensar. Salí corriendo de la casa sin saber exactamente a dónde iba. Mis padres tenían unas 17 acres de terreno, básicamente bosque, senderos y un lago al fondo. Corrí por el camino de tierra, bajé hacia el lago, crucé la represa y entonces lo vi. Mi padre estaba allí abajo, en una especie de barranco, a unos 3 metros por debajo de donde yo estaba parado. Junto a él estaban los restos retorcidos y volteados de su cuatrimoto. La escena no parecía real. Él había salido a revisar los daños en el vertedero del lago después de una tormenta fuerte. No sabía que el agua había erosionado la tierra bajo el camino, y cuando pasó con el vehículo, el suelo simplemente cedió.
Había salido disparado y se había estrellado contra las rocas del fondo. Estaba consciente, pero apenas podía respirar. Cada intento de inhalar le dolía visiblemente y no podía ponerse de pie por sí mismo. Bajé como pude, lo ayudé a levantarse lentamente, con cuidado, y lo llevé de vuelta a la casa paso a paso. Mi madre lo llevó de inmediato al hospital. El diagnóstico fue brutal: 9 costillas rotas. Los médicos dijeron que había sido pura suerte que no hubiera perforado un pulmón o algo peor. Después de todo eso, cuando las cosas se calmaron, empecé a pensar en lo ocurrido, en cómo me levanté del juego sin razón, en esa sensación extraña, casi como si algo me hubiera empujado fuera de mí mismo, en cómo subí a la cocina sin saber por qué, y sobre todo, en cómo pude escuchar a mi padre pidiendo ayuda desde tan lejos, cuando apenas podía respirar con la caja torácica destrozada. Hasta hoy no tengo una explicación lógica para nada de eso. No sé si fue intuición, coincidencia, algo psicológico o algo que simplemente no entendemos. Solo sé que si me hubiera quedado abajo unos minutos más, tal vez nunca lo habría encontrado a tiempo. Y esa idea, esa duda constante, es lo que todavía me pone la piel de gallina. Esto pasó hace varios años, cuando yo vivía en una casa relativamente vieja, de esas que nunca terminas de conocer del todo. No era una mansión ni nada por el estilo, pero sí tenía esa sensación rara de que siempre había ruidos que no podías explicar del todo. Crujidos en las noches frías, pasos que atribuías al viento, cosas pequeñas que normalmente ignoras porque no quieres darle demasiada importancia. En ese entonces mi vida era bastante tranquila. Trabajaba durante el día, llegaba a casa cansada y pasaba las tardes haciendo lo de siempre: cocinar algo simple, ver televisión, leer un poco o simplemente perder el tiempo con el celular. Nada fuera de lo normal. Mi perro era una parte central de mi rutina. Era un perro muy dócil, de esos que nunca causan problemas. No era agresivo, no ladraba sin razón y de hecho solía ser bastante miedoso con cosas nuevas. Si alguien tocaba el timbre, primero miraba, dudaba y recién después ladraba, pero sin mucha convicción. Por eso lo que pasó ese día me dejó tan descolocada. Estaba en la sala, sentada en el sillón, cuando de la nada el perro se levantó de golpe. Su lenguaje corporal cambió por completo. Se puso rígido, erizó el pelo del lomo y empezó a gruñir. No era un gruñido leve, era uno profundo, serio. Luego mostró los dientes y empezó a ladrar con una furia que jamás le había visto. Lo primero que pensé fue que había alguien afuera. Me asomé por las ventanas, revisé la puerta, pero no había absolutamente nada. Ningún ruido, ningún movimiento. Sin embargo, el perro estaba completamente convencido de que algo estaba ahí. Y entonces pasó lo más extraño: empezó a perseguir algo por la casa. Corría de una habitación a otra, giraba bruscamente, se detenía, ladraba hacia el aire, como si estuviera siguiendo una presencia invisible. Yo lo seguía, cada vez más nerviosa, intentando llamarlo por su nombre, pero no me hacía ningún caso. Bajó corriendo las escaleras hacia el sótano y yo fui detrás, con el corazón acelerado y una sensación horrible en el estómago. Terminó en el cuarto de la caldera, una habitación pequeña, cerrada, siempre más fría que el resto de la casa. Ahí fue donde pareció acorralar eso que yo no podía ver. Se quedó frente a una esquina específica, ladrando y gruñendo con toda su energía, como si algo estuviera literalmente contra la pared, y de repente se detuvo. Así, sin más, dejó de gruñir, bajó la cabeza y empezó a olfatear el suelo. Su cuerpo se relajó como si nada hubiera pasado. No había miedo, no había alerta. Era como si aquello que había estado persiguiendo simplemente hubiera desaparecido. Me miró un segundo, movió la cola y salió del cuarto como si no acabara de protagonizar la escena más inquietante de mi vida. Yo me quedé ahí parada, completamente quieta, mirando esa esquina vacía, con un silencio pesado alrededor. No había ningún olor extraño, ningún animal, ninguna explicación lógica. Revisé cada rincón del sótano, pero no encontré nada. Después de eso, el perro volvió a ser el de siempre. Tranquilo, cariñoso, normal. Nunca volvió a reaccionar así. Nunca mostró miedo en esa habitación otra vez. Nada. Con el tiempo traté de convencerme de que habría sido un ruido, una sombra, algún reflejo raro, pero en el fondo siempre me quedó la duda. Los animales reaccionan a cosas que nosotros no percibimos. Y lo que más me inquieta no es que haya ladrado, sino la forma en que persiguió algo que claramente para él estaba allí, moviéndose por la casa.
hasta quedar atrapado en ese cuarto. Hasta hoy no tengo explicación para lo que pasó. Y cada vez que bajo al sótano y paso frente al cuarto de la caldera, no puedo evitar mirar esa esquina solo por si acaso. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.